¿Qué es eso de attachment? Bueno, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de estos topes de resina que se colocan en los dientes para que se complementen con los alineadores dentales y se pueda producir el movimiento dental. Así que quédate hasta el final del video para ver todo su proceso. Si no me conoces, mi nombre es Gina Ardila, soy odontóloga y ortodoncista. En el video de hoy te voy a mostrar cuál fue el paso a paso para colocar los attachments en un paciente desde el día número 1. Todo el proceso que hacemos para su colocación, la preparación de los dientes y demás. Toda esta información te va a servir para que de forma detallada sepas qué es lo que hacemos en consulta para el día que llegues por tus alineadores. Así que vamos a ver el video. Quiero contarte que para el momento que grabamos este video, los alineadores están llegando más o menos entre los 17 y los 22 días aquí a Colombia a nuestro consultorio. Llegan en unas cajas especiales, todo completamente empacado, estéril y completamente personalizado. Cada una de estas cajas va a contener la cantidad de alineadores necesarios para tu tratamiento. Algunos pacientes necesitan 7 alineadores, otros necesitan más de 35. Trae además esta cajita especial donde tienes más instrucciones de tu tratamiento y trae el estuche para guardar tus alineadores dentales. Por supuesto, el primer paso después de que llegan los alineadores es llamarte para hacer tu cita de entrega de alineadores. En el momento que asistes a tu cita, el primer paso es hacer una limpieza dental profunda para eliminar toda la placa bacteriana y cálculos que se acumulan alrededor de los dientes. ¿Por qué? Porque viene el siguiente paso, que es colocar los attachments. Los attachments deben colocarse sobre una superficie limpia porque si no se van a terminar cayendo. Después de terminada esta limpieza, pasamos a desmineralizar los dientes. Es la colocación de este gel azul para preparar el diente y que pueda recibir el adhesivo, que es el que colocamos con este brush, con este aplicador, la lámpara de fotocurado para que polimerice o seque el adhesivo sobre el diente. Mientras tanto, nuestro auxiliar está colocando la resina dentro del template. Es una placa adicional que llega junto con tus alineadores y tiene cada uno de los attachments que necesitamos para tu tratamiento. Este template está diseñado en un material más flexible, completamente diferente al de los alineadores y no se puede reemplazar por un alineador. Es único y exclusivo para hacer los attachments. Después de que se rellena con una resina translúcida para que se mimetice con el color de tus dientes, procedemos a colocarla en la boca. Yo lo hago por sectores. Primero el cuadrante 1, luego el cuadrante 2, después el cuadrante 3 y por último el cuadrante 4, para mantener la superficie de los dientes seca y que realmente la resina se adhiera al diente. Lo que hacemos es presionar el template contra los dientes y colocar la lámpara de fotocurado para que se polimerice o se seque la resina sobre la superficie del diente. Luego se remueve el template y cuando ya tenemos todos nuestros attachments colocados, pasamos a otra etapa que es la de hacer el desgaste interproximal. Algunos doctores lo hacen en el alineador 3, en el alineador 4, otros como yo lo hacemos todo desde el primer día, otros lo hacen a la mitad del tratamiento. Cada uno tiene su forma de trabajo completamente diferente. Eso no influye en nada, es simplemente la forma de trabajar. Yo prefiero hacerlo todo desde el día 1 para que el paciente ya sepa a qué tiene que adaptarse, cómo se va a adaptar a todos los cambios, a todo el proceso que va teniendo en sus dientes. Este desgaste se hace con fresa o se hace con lija. Se va midiendo con un calibrador el espacio exacto. ¿Por qué? Porque hay espacios de 0,1, 0,2, 0,3. Ni siquiera llega a ser medio milímetro. Es muy difícil de medir a ojímetro. Por eso se mide con un calibrador dental. Después colocamos los botones que sean necesarios. Si necesitamos botones estéticos, si necesitamos botones metálicos.
se coloca. En el caso de esta paciente, además colocamos mini implantes infracigomáticos. Estos van directamente en el hueso, allá arriba, en esa zona. Se colocó uno de cada lado y se activó con elásticos. La paciente es la encargada de colocarse y ponerse estos elásticos uno al día. Otros pacientes simplemente usan los alineadores, no necesitan aditamentos adicionales como los elásticos o como los mini implantes, pero todo esto depende de cada caso particular. Luego que terminamos de colocar todos estos aditamentos adicionales, pasamos a colocar los alineadores, entregarle al paciente los alineadores que va a utilizar, si es un mes o si los va a utilizar por 3 meses, le entregamos la cantidad exacta hasta la cita siguiente que nos vayamos a ver. Se le enseña al paciente a colocar el alineador de forma correcta y a removerlo de forma correcta, porque si lo quitas o lo pones de forma incorrecta, los attachments se van a caer. Y si se caen, los dientes no se van a mover porque el alineador necesita tener estos attachments para que se genere el movimiento del diente, específicamente el que trae el diente. Recuerda que hay dientes que no requieren attachment o hay dientes que requieren 2 attachments. Por lo tanto, si se cae uno, no se va a generar el movimiento que estamos esperando. Ya teniendo todo listo y con tu kit de limpieza, damos las indicaciones para el lavado de tus alineadores y para las horas de uso en casa. Espero que este video te haya servido y aunque fue muy cortico, es muy sustancioso para saber todo lo que vamos a hacer en tu primer cita de entrega de alineadores dentales. Espero que este video les haya gustado y si fue así, recuerden darle like, suscribirse al canal, activar la campanita de las notificaciones y seguirme en redes sociales donde me encuentran como Ortodoncia Gina Ardila. Y les voy a estar dejando 2 de mis videos, el primero que habla acerca del bruxismo y el segundo que habla acerca de la apnea de sueño. Consulta estos 2 videos si sufres de alguna de estas afecciones. Chao, chao, nos vemos en el siguiente video.